El jueves pasado terminamos la serie de mensajes que teníamos en la primera epístola a Timoteo. Estuvimos aprendiendo acerca de algunas lecciones sobre la oración y hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Esta serie de mensajes se titula Estorbos para una vida de oración. Estorbos para una vida de oración. El cristiano, hermanos, y eso es importante que tomemos en cuenta esa palabra, una vida de oración. El cristiano no ora ocasionalmente, sino el cristiano debe dedicar tiempo constantemente a la oración. La vida cristiana, la Biblia la compara con una carrera, con una maratón, y eso es algo que la cristiandad actual cada vez más se está olvidando, hermanos. La cristiandad actual toma el cristianismo como un juego, como un entretenimiento. Algunos que toman la vida cristiana así, es de reconocer, no han nacido de nuevo. Por eso toman la vida cristiana de esta manera, pero hay cristianos genuinos que debido a falta de conocimiento bíblico, no hay mucha lectura bíblica, poca asistencia para poder aprender de la palabra del Señor, olvidan esta verdad esencial. Hermanos, Dios compara la vida de alguien que Él ha salvado con una carrera, con una maratón. Y yo pienso que la mayoría de nosotros aquí hemos intentado en algún momento de nuestra vida, no correr maratones, por supuesto, aunque puedo equivocarme, más alguien tal vez ha intentado hacer eso, pero ya correr, vamos a decir al menos unos 3 kilómetros, ya requiere de mucho esfuerzo para el cuerpo humano. Carreras, maratones, son cosas de mucho esfuerzo y mucha disciplina. Por eso Dios considera la vida cristiana de esa manera. La vida cristiana no es para entrar y jugar. Saben, hermanos, y yo no me voy a cansar de mencionar esto, mucho del cristianismo actual piensa que es cristiano porque se la pasan bien. Se la pasan bien en algunas cosas, actividades, entretenimientos que se llevan a cabo a nivel mundial en diferentes iglesias y se piensa que eso hace cristianos maduros. Hermanos, eso no hace cristianos maduros. Lo que hace cristianos maduros es tomar la vida cristiana con seriedad, enfrentar los retos que tiene la vida cristiana guiados por el Señor. ¿Qué nos hace maduros, hermanos? Lo que estamos haciendo en esta noche, dedicar un tiempo. Cada uno tiene sus ocupaciones, es un final de día, hay cansancio, uno podría haberse quedado en la casa, pero uno entiende, estoy en una carrera espiritual, me tengo que esforzar, tengo que ser disciplinado. Es posible que algunos todavía no hayan tenido un tiempo para leer la palabra de Dios en el día. Sería bueno, ¿verdad?, que al regresar a la casa es una carrera, me voy a esforzar y con la ayuda del Señor voy a ser disciplinado. Voy a abrir la palabra y voy a leer una porción de las Escrituras. Hermanos, ¿por qué estoy mencionando todo esto? La vida cristiana es una carrera y si nosotros ya de por sí entendemos de que esto es algo que requiere esfuerzo y disciplina, todavía le vamos a poner estorbos, obstáculos, va a ser muy difícil que corramos esa carrera. Por eso Dios insiste que si nosotros entendemos de que esto requiere de disciplina, entonces nosotros también tenemos que esforzarnos para quitar todo tipo de estorbo, obstáculo, que nosotros mismos a veces ponemos para correr esta carrera. Y yo lo voy a enfocar a la oración, pero esto se puede enfocar también a la lectura de la palabra, al congregarnos, al evangelizar, pero yo me voy a dedicar a la oración. Hermanos, a veces nosotros como cristianos ponemos estorbos para nuestra vida de oración. A veces no somos tan constantes en la oración debido a estos estorbos. Y el primero que vamos a comenzar a ver, vamos a ir martes a martes viendo algunos, el primero que vamos a ver es el pecado. Nosotros como cristianos en esta época que vivimos, a veces se nos olvida que se nos salvó para que nosotros ahora luchemos contra el pecado. No para que nos entretengamos con el pecado, no para que ignoremos el pecado, no para que nos excusemos del pecado. Dios nos salvó para que nosotros luchemos contra el pecado. Y aquí no estamos hablando de perfección. Siempre tenemos que llevar eso en nuestra mente, hermanos. Dios nunca exige de nosotros los cristianos que lleguemos a un momento donde ya no pecamos, porque eso es imposible mientras estemos en este planeta. Pero lo que sí Dios exige de nosotros, y Él nos da todo lo que necesitamos para poder lograrlo, es de que nosotros vayamos en un avance, que nosotros vayamos madurando, que nosotros vayamos creciendo en este proceso de santidad. Así que, hermanos, este es el primer estorbo que nosotros tenemos que tratar si queremos orar eficazmente. A veces no oramos eficazmente, a veces dejamos de orar porque estamos
teniendo algunos pecados que estamos entreteniendo en nuestro corazón y en nuestra mente, y no los queremos dejar. Y mientras mantengamos esos pecados ocultos ahí pensando que nadie más se entera, hay alguien que sí está muy bien enterado, y esa persona es Dios. Mientras Dios esté viendo nuestro corazón y se dé cuenta que nosotros no queremos luchar contra esos pecados, va a ser muy difícil que nosotros desarrollemos una vida de oración. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a la nación de Israel. Él quería que la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento, ambos pueblos, entendieran que el pecado es un gran estorbo para que Él escuche nuestras oraciones. El pecado no confesado, el pecado oculto, el pecado del cual nosotros a veces nos excusamos. Leo nuevamente los versos 1 y 2, Isaías capítulo 59, 1 y 2. Dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire la razón del 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y mire la última frase. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y usted puede seguir leyendo. Y se menciona pecado tras pecado. Y Dios le dice a la nación de Israel, mientras ustedes no empiecen a pelear contra ese pecado que están cometiendo, yo no voy a oír. Ustedes pueden estar orando y orando y clamando, yo no voy a oír. Tan claro es Dios, hermanos. La nación de Israel estaba pensando de que no estaban haciendo cosas malas. La nación de Israel pensaba que no estaba ofendiendo a Dios. Y Dios dice, sus pecados han hecho que yo no los quiera escuchar. Hermanos, si queremos orar eficazmente, necesitamos pelear contra el pecado. En Isaías, en el capítulo 1, mire cómo comienza este libro. Dios se lo repitió una y otra vez a la nación de Israel. Isaías capítulo 1, verso 15 al 18. Isaías capítulo 1, verso 15 al 18. Isaías 1, verso 15 al 18. Mire el 15, qué claro es Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mire el 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Mire el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quería que hiciera la nación de Israel? Que confesaran sus pecados, pero no solo que los confesaran. Dice el verso 17, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Porque hermanos, cuando de verdad hay una confesión de pecado y hay un verdadero arrepentimiento, ¿cuál es el fruto de un verdadero arrepentimiento? Que se deja de hacer lo malo que se estaba haciendo. Hermanos, también esto es un gran déficit en la cristiandad actual. Se piensa que la confesión simplemente es decir, Señor, perdóname, y el próximo día volver a decir lo mismo, Señor, perdóname, y vivir siempre en la misma circunstancia. Hermanos, la Biblia enseña que la verdadera confesión significa, Señor, perdóname y ayúdame a dejar de hacer esto malo. Ayúdame a dejar esta conducta pecaminosa contra ti. En el verso 15, Dios dijo, aunque multipliquen la oración, yo no los voy a escuchar, porque ustedes no quieren dejar su pecado, porque ustedes todavía siguen haciendo lo que a mí no me agrada. Vengan a mí, confiesen su pecado, yo les voy a dar la fuerza para que empiecen a vivir como tienen que vivir. Dejen de entretenerse con la maldad, con la iniquidad, con la perversidad. Hermanos, como cristianos necesitamos entender eso. Si Dios va a escuchar nuestras oraciones, nosotros tenemos que estar peleando contra el pecado. En Miqueas, Dios vuelve a decir lo mismo. Un libro un poco escondido, Miqueas, capítulo 3. Mire cómo Dios le insistió a la nación de Israel en estas verdades. Miqueas, capítulo 3, versos 1 al 4.
Miqueas capítulo 3, versos 1 al 4. Miqueas capítulo 3, versos 1 al 4. Dice la palabra: dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Les pregunta Dios. Vosotros que aborrecéis lo bueno, mire qué triste, y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Mira el 4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Hermanos, esa última parte es la evidencia de los 4 versos. Por cuanto hicisteis malvadas obras. El inicio del 2 dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y la pregunta en esta noche para todos los que estamos aquí reunidos: si alguien en esta noche de nosotros ama más lo malo que lo bueno, debería empezar a considerar el aspecto de salvación. Porque un verdadero cristiano, aunque sea en un pequeño grado, ya tiene un deseo por lo bueno, no por lo malo. Por eso, cuando un cristiano verdadero peca, hermanos, un cristiano verdadero siente dolor en su corazón, le dice a Dios: Señor, perdóname porque hice esto, pensé aquello, sentí esto otro, porque ya no ama lo malo. Sí peca, pero lo aborrece. Hermanos, Dios nuevamente le dice a la nación de Israel: yo no voy a oír mientras ustedes no empiecen a buscar en mi ayuda para dejar de hacer lo malo. Yo no voy a oír. Puede notar Isaías 1, Isaías 59, Miqueas 3, y usted puede seguir leyendo en los profetas. Dios insiste: por más que oren, si ustedes siguen viviendo en pecado, yo no voy a oír. Y hermanos, esto se aplica también para la vida cristiana en esta era. Si un cristiano verdadero empieza a cometer pecados y no los quiere abandonar, sus oraciones no van a ser efectivas delante de Dios. Nosotros necesitamos entender esto. Alguien preguntará: ¿y dónde aparece eso, hermano, en el Nuevo Testamento? Miren Santiago, usted conoce ese pasaje, Santiago capítulo 4, que claro lo deja Dios ya en el Nuevo Testamento. Lo mismo que acabamos de ver en el Antiguo, solo que ahora en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4. Versos 1 al 3, Santiago capítulo 4, versos 1 al 3, Santiago capítulo 4, versos 1 al 3. Pregunta a Dios por medio de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mire la vida de ellos. 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mira el 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, ¿por qué Dios no va a escuchar la oración de un cristiano que no quiere abandonar los pecados? Porque sus oraciones van a ser carnales, no van a ser espirituales, y Dios no va a contestar ese tipo de oración. Pienso, no voy a generalizar, pero pienso que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por momentos así, donde sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, ¿verdad?, de la casa. Y a veces Dios ha permitido que nosotros reflexionemos y empecemos a analizar nuestras oraciones. Y nos damos cuenta que, por supuesto, las oraciones no pasan, sentimos que no pasan del techo, porque son puras oraciones carnales. No hay fines espirituales a veces en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque a veces estamos escondiendo algunos pecados en nuestro corazón. Estas personas a las cuales les escribe Santiago solo pedían para cosas temporales, materiales. Y Dios dice: yo no voy a contestar ese tipo de oración. Por más que oren, como dijo allá en Isaías, como dijo en Miqueas, por más que oren, yo no voy a contestar esas oraciones. Hermanos, necesitamos luchar contra el pecado para que nuestras oraciones tengan motivos espirituales. Cuando uno lee las epístolas, hermanos, ¿verdad que hemos insistido mucho en esto? Cuando uno lee las epístolas y Pablo da algunos pequeños ejemplos de qué era lo que él pedía en sus oraciones, casi siempre son motivos espirituales.
Está pidiendo porque los cristianos entiendan más quién es Dios. Está pidiendo porque los cristianos vivan en santidad. Está pidiendo porque los cristianos se amen más unos a otros y amen más a Dios. Hermanos, cuando uno lee esas oraciones de Pablo, uno debe preguntarse, ¿así son mis oraciones? ¿Eso es lo que yo le pido a Dios? Y a veces tenemos que reconocer que eso casi no le pedimos a Dios, sino lo que le pedimos son cosas, como acabamos de leer en el verso 2 y 3 de este capítulo 4, cosas para nuestros deleites. Señor, por favor, hay cristianos que piden, Señor, por favor, necesito un nuevo carro. No es malo tener un nuevo carro, hermanos, pero hay cristianos que están más ansiosos por tener un nuevo carro que por vivir una vida santa. Están más ansiosos por tener un nuevo carro que por tener más deseo de la palabra de Dios. Están más deseosos de un nuevo carro que ser fieles en su asistencia a los servicios. Están más ansiosos de un nuevo carro que ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, un buen miembro de una iglesia. Hermanos, esos son los tipos de oraciones que Dios no va a escuchar. Nosotros necesitamos crecer en santidad. Así que, hermanos, hemos visto que el pecado es un gran estorbo para nuestras oraciones, pero si nos quedamos hasta ahí, creo que no es nada útil el mensaje en esta noche. La pregunta es, entonces, ¿cómo quito ese estorbo? Porque la serie de mensajes tiene este propósito. El pecado es un estorbo para orar correctamente. Entonces, ¿cómo quitamos ese estorbo? Primera cosa, hay que confesar. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso significa un compromiso delante de Dios. No solo decir, Señor, estoy haciendo lo malo, sino decirle, ayúdame a dejar de hacer esto malo. Hermanos, necesitamos confesar aquellas cosas que hacemos mal delante de Dios y es necesario ser detallistas en esto. A veces los cristianos oran de esta manera, dicen, Señor, perdóname por los pecados que cometí el día de hoy. Eso no nos va a hacer tomar en serio los pecados, eso nos va a hacer esconder, olvidar muchos pecados que cometimos. No, tenemos que orar al finalizar el día y examinarnos y decirle a Dios, y va a ver cómo uno empieza a abandonar los pecados cuando uno de verdad los empieza a decir, Señor, y voy a poner ejemplos al azar, Señor, perdóname por la mentira que hoy le dije a mi esposa en tal cosa. Señor, perdóname por la mentira que le dije a mi esposo. Señor, perdóname por la mentira que le dije a mis hijos. Señor, perdóname por la mentira que le dije a mi padre, a mi madre. Señor, perdóname por esa palabra que dije incorrecta delante de mi jefe, delante de mis compañeros de trabajo. Se está tomando en serio el pecado, se está confesando de verdad el pecado. No se está generalizando, Señor, perdóname por mis pecados. Cuando uno lee las oraciones de confesión en el Antiguo Testamento, ellos decían que era lo que habían hecho mal delante de Dios. Y así se empieza a quitar el estorbo del pecado. Pero no solo eso, uno se empieza a fortalecer también en el Espíritu Santo. Romanos, mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 8 y el verso 13. No solo confesamos, sino empezamos a depender del poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Romanos 8, 13. Romanos 8 y el verso 13. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, el pecado, viviréis. Hermano, no se trata de decirle al Señor, Señor, por favor, perdóname este pecado, como ya dijimos, y luego decirle, Señor, te voy a demostrar que yo puedo vencer los pecados. A veces fallamos en esto. Le decimos, Señor, te voy a demostrar que yo sí tengo poder. No con estas palabras, pero nosotros empezamos a poner la confianza en nosotros mismos. Te voy a demostrar que yo puedo serte fiel en congregarme. Te voy a demostrar que puedo dejar de mentir. Te voy a demostrar que puedo dejar de hacer esto o aquello. Pablo dice, no confíen en la carne. No confíen en ustedes mismos porque van a perder. Hagan morir el pecado que hay en ustedes, pero por medio del Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Tenemos que decirle, Señor, yo no puedo. Pero has puesto a tu Espíritu Santo morando en mí. Señor, que Él me dé el poder para poder hacer morir estas cosas malas que hay en mí. Y hermanos, la vida cristiana empieza entonces a crecer. Y va a haber más deseo de orar, hermanos. Porque hasta este momento no había mencionado eso. La gente, los cristianos que no tratan con seriedad el pecado, las pocas veces que oran son para cuestiones carnales, temporales
y el resto del tiempo no quieren orar. Porque, hermanos, la oración es un ejercicio espiritual para estar en comunión con Dios. Y cuando alguien está escondiendo pecados, no quiere estar en comunión con Dios. No quiere pasar tiempo a solas con Dios. Hermanos, necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Cómo más quitamos el estorbo del pecado? No solo confesamos, no solo nos fortalecemos en el Espíritu Santo, empezamos también a tomar con seriedad la Biblia. Lo digo nada más por cuestión de tiempo. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta del salmista? Con guardar tu palabra, con obedecer a Dios. Hermanos, a veces lo que nos pasa como cristianos es de que tenemos mucha información en nuestra mente de la Biblia, pero muy poca obediencia. Sabemos cosas de la Biblia, pero no las ponemos en práctica. En Santiago se nos dice que no tenemos que ser tanto oidores, sino más hacedores. Hermanos, así es como uno empieza a quitar el estorbo del pecado. Pongamos el ejemplo práctico de la mentira. Dijimos una mentira el día de hoy. Le decimos al Señor en la noche: Señor, perdóname por esta mentira. Le decimos: Señor, por favor, que tu Espíritu Santo me dé el poder para mañana no mentir. Y mañana que tengamos la oportunidad de mentir, ¿qué hacemos en nuestra mente? Oramos inmediatamente y: Señor, ayúdame en este momento a no mentir, a poner en práctica lo que tú has dicho que yo debo hacer. Hermanos, así es como empezamos a quitar el estorbo del pecado. Y la última cosa, la oración. Para quitar el estorbo del pecado necesitamos orar, pero necesitamos orar lo correcto. Y con este pasaje terminamos. Mateo, miren lo que le dijo Jesús a sus apóstoles antes de ir a la cruz. Mateo capítulo 26, verso 41. Necesitamos tomar con seriedad la oración haciendo esto que dice Jesús. Mateo 26 y el verso 41. Mateo 26 y el verso 41. Dice la palabra 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y se da cuenta cómo la Biblia no se contradice. Dice al final del 41, la carne es débil. Si queremos vencer el pecado, no lo vamos a hacer en nuestra carne, en nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas. No se puede. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer? Velar y orar. ¿Qué significa eso de velar? Estar atentos a las tentaciones que vienen a la vida. Estamos en una lucha, estamos en una carrera. Disciplinarnos, esforzarnos y orar. Dice Jesús: oren, oren, oren para no caer en tentación. Hermanos, oremos. Levantémonos en la mañana diciéndole: Señor, ayúdame a vencer el pecado el día de hoy. A mitad del día volvamos a orar otra vez: Señor, ayúdame. Gracias que hasta este momento he podido vencer algunos pecados. Ayúdame a seguir venciendo otros. Y cuando lleguemos a la noche, digámosle: Señor, perdóname, fallé en estos pecados. Mencionémoslos. Pero gracias porque me ayudaste en estos otros. Y hermanos, vamos a ir creciendo poco a poco espiritualmente. Y con esto termino. Hermano, solo quiero advertirle algo. Cuando usted y yo empecemos a crecer espiritualmente, vamos a notar que somos más pecadores. ¿Sabe que a veces Satanás es astuto? Piensa que la gente le hace creer al cristiano que los que crecen espiritualmente cada vez más se sienten más satisfechos consigo mismos. Dicen: sí, yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro. Empiezan como a decir: yo soy una buena persona. Es al revés. Cuando alguien de verdad empieza a tomar con seriedad el pecado y empieza a crecer espiritualmente, se empieza a dar cuenta: yo soy malo, yo fallo tanto, yo no estoy haciendo lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque está amando más la santidad. Y mientras más se está acercando a la santidad de Dios, empieza a ver más cómo es en sí mismo. Pero ese es un buen síntoma. También puede ver que con la ayuda de Dios ha ido derrotando poco a poco otros pecados. Hermanos, si queremos orar eficazmente, necesitamos quitar el estorbo del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Necesitamos ser perfectos? No. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos ir paso a paso en esta carrera, venciendo pecado a pecado. Y así nuestras oraciones van a ser eficaces delante del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a orar para que Dios nos haga amar la santidad y aborrecer el pecado. Porque me salvó.